Dios le bendiga grandemente. Un aplauso para nuestro Rey de Reyes. Amén. Estamos aquí, dándole gracias a Dios por esta tarde maravillosa, por la vida. Y queremos que empezar el servicio alabándolo, glorificándolo, dándole gracias por todo lo que ha hecho y seguirá haciendo en nuestra vida. Amén. Esta tarde, hermanos, le pedimos a Dios que lleve el mensaje para que pueda ser entendido por todos nosotros. La enseñanza debemos apreciar en el corazón, mis hermanos, porque es un aprendizaje. Eso nos dejó muchos ejemplos. En la Biblia hay muchos ejemplos también. Personajes bíblicos, cómo hicieron en medio de problemas, dificultades, cómo vencieron tentación, cómo a pesar de estar en lo más mínimo que puede estar un ser humano cerca de la muerte, cómo Dios lo logra levantar. ¿Quién lo cree así? Amén. Esta tarde maravillosa, mis hermanos. Muchos conocen aquí lo que es una brújula, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa cuando una brújula le acercamos un imán? Se descontrola, ¿verdad? Pues, mi hermana, así es nuestra vida cuando hay tentación. Viene la tentación y nos desvía del propósito, ese propósito que Dios tiene un propósito para cada uno de los sabían. Amén, que se ha cumplido en su totalidad. Bueno, como le decía, esa brújula pierde el norte al acercar un imán. Así podemos estar nosotros, podemos pasar por ese proceso, esa prueba también. Ningún está exento de caer en tentación, como se ha tentado, mis hermanos. Aquí hablamos con la verdad en Cristo Jesús. Si Jesús pudo ser tentado, cuanto más uno de nosotros. Amén. Por eso es necesario, mi hermano, que estemos siempre maduros en la fe, maduros espiritualmente. Cuando hay una tentación, que a Dios esa sabiduría y ese discernimiento, ya sé por dónde viene el enemigo. Hacer lo que reprendemos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, mi hermano, como dijo el pastor, leer la palabra, escudriñar, no quedarnos solamente con la palabra de aquí un domingo, un jueves. Un martes de oración, no. Hay que buscar la Biblia, leer en casa, en el trabajo, donde estemos, buscar esa dirección siempre en Dios, en Cristo Jesús, y ahí hallaremos la victoria. Hallaremos la victoria para las tentaciones, las enfermedades, todo lo que acontece en el mundo. No estamos exentos de pasar por tribulaciones, dice la palabra, pero Dios también nos da la respuesta para poder luchar con eso y salir victorioso en el nombre poderoso de Jesús. También sabemos que es un espejismo. Cuando veíamos series con mi hija, un espejismo es estar en un desierto y empezar a ver problemas de un oasis, hay agua. Cuando más te ataca la sed, te aparece un río cristalino, palmeras, coco, cosas así. Eso también podemos decir que son tentaciones, podemos compararlo como tentaciones, que siempre ofrece algo que parece real, pero no lo es. A menudo pensamos que las pruebas son una señal de que estamos lejos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos pasado por pruebas y sentimos que Dios no está allí? Sin embargo, en este capítulo escudriñaremos en esta tarde, trataremos hoy precisamente con Mateo 4 del 1 al 11, ahorita los invito a buscar. Se nos revelará algo sorprendente y edificante. Esto narra la historia de cuando Jesús fue llevado al desierto. Muchos hemos escuchado de esta palabra, de esto que fue verdadero. Todo lo que está aquí del Señor, esto es la verdad. El desierto no fue un accidente, fue una cita divina. Muchos podrían decir que el diablo estuvo intentando, estuvo ahí acosándolo. Pero ya veremos más adelante qué sucedió, quién colocó al Señor Jesús allí, en ese momento, en ese lugar, en ese tiempo y el sábado.
A veces Dios permite que seamos probados no para que caigamos, sino para que descubramos cuál es nuestra identidad. O sea, somos probados como cristianos, como hombres, como mujeres, como jóvenes, a ver cuál es nuestra identidad. Por ejemplo, aquí como cristianos nos pueden probar muchas veces la identidad en el mundo. Muchos te pueden decir, por la calle, tú eres cristiano, porque andas con sus zapatos rotos, porque andas a pie, porque estás pidiendo pescado, por decirlo. Pero si somos maduros, sabemos y entendemos que puede ser una prueba, algún proceso por el que estamos pasando. A lo mejor hay algo que tenemos que cambiar en nuestro carácter. Es algo que está sucediendo para que le digamos a Dios que sí podemos salir adelante, que sí creemos en Él. Amén. Como decía, es para ver cuál es nuestra identidad y que estamos hechos. Si estamos aplicando lo que hemos aprendido, también para esas son las pruebas. Porque venimos y escuchamos la palabra, pero si no somos hacedores de ella, nada estamos haciendo. Nos prueba para ver si la estamos aplicando, si la estamos viviendo, si lo que leemos, si entendemos, lo estamos aplicando dentro y fuera de este templo, en nuestra casa, en el trabajo. No lo veamos como algo malo. Mucha gente pasa procesos, situaciones, y lo primero que piensa, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no sale la cosa como yo quiero? Piensa lo peor. Pero ahí es donde se ve nuestra identidad, nuestra fe, nuestra madurez espiritual. Si podemos resistir a esas tentaciones, a esas pruebas, a ese proceso por el cual podemos estar pasando algunos. También nos permite la prueba revelarle a Dios cuál es nuestro discernimiento, ese que le pedimos tanto, el discernimiento, la sabiduría. Porque para qué pidió sabiduría Salomón, el rey Salomón. Ahorita precisamente estamos leyendo el capítulo de la del año del rey Salomón. Hoy trató sobre cómo construir el templo, cómo lo hizo, cómo glorificó a Dios en ese templo. Él pidió sabiduría para gobernar un pueblo, discernimiento también, y Dios se lo otorgó. Pero en su momento, como que esa sabiduría lo abandonó, no la hubo algo allí, una desconexión con Dios que se desvió, se fue por mujeres, otros dioses. ¿Y qué pasó ahí con la sabiduría y el discernimiento que le pidió a Dios? Entonces tenemos que ver ese ejemplo también, cuando pidamos sabiduría y discernimiento, es para usarlo todos los días de nuestra vida y para la cosa de Dios. Hoy vamos a analizar los 3 dardos que nuestro adversario o enemigo le lanzó a nuestro Señor Jesús, como lo fue la necesidad física, la presunción y la ambición. Esto lo vamos a describir ahorita cuando leamos este capítulo. Y como la respuesta de nuestro Señor en Cristo está, sigue siendo nuestra única defensa frente a las tormentas, tentaciones, pruebas por las que podamos estar enfrentando actualmente en nuestra vida, en este mundo moderno. Amén. Ahora les pregunto, mis hermanos, y allí donde está, puede responderse, allí de corazón, en su mente, ¿alguna vez han sentido que llevan tentaciones en el preciso momento de mayor debilidad? O sea, cuando están débiles, vienen tentaciones a su mente. ¿Escuchan esa voz? Puede ser debilidad física o espiritual. Si tu enemigo te cuestionara su identidad como hijo de Dios hoy, ¿en qué promesas apoyaría? Es decir, como dije hace rato, si en la calle te cuestionan, tú como hijo de Dios, ¿por qué estás pasando por eso? Dame una respuesta, ¿qué está haciendo Dios contigo? ¿Qué le contestaría? ¿O en qué promesa se apoyaría? ¿Qué versículo? ¿Qué hambre está intentando saciar por sus propios medios, en lugar de confiar en el tiempo de Dios? Conocemos la Escritura lo suficiente
como para usarla como defensa tal como lo hizo Cristo. Estamos conociendo realmente la Biblia. Si nos presentamos o se presenta un momento de eso, ¿cómo la usaríamos? ¿Cómo usaríamos la palabra del Señor? Esta espada del Espíritu. ¿Qué atajo le ofrece el mundo hoy para obtener lo que deseas, sin tener que esperar el tiempo del Señor? El mundo le puede ofrecer muchas cosas: un camino verde, un desvío algo, como para que llegues a eso que deseas, en vez de esperar lo que el Señor tiene preparado para ti. ¿Cuál es tu desierto actual? Este lugar donde te sientes más cansado, más solo o más presionado. Vamos a orar, mi hermana, y de nada, cierre sus ojos, tiene su rostro, para dar comienzo a este servicio y tratar de regar espiritualmente. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, gloria y honra a ti por siempre, Padre Todopoderoso. Te pedimos esta tarde maravillosa, Señor, que seas tú entronándote aquí, Señor, en centro de Dios, restauración, en cada alma, cada cuerpo, cada espíritu que está aquí, Señor, que viene a escucharte, a alabarte, expectante a lo que tú vas a decir, vas a hacer con cada uno de nosotros, Señor. Muéstranos siempre ese propósito que tienes para cada uno. Que esa palabra que recibamos, ese mensaje tuyo, Señor, lo podamos atesorar en nuestro corazón, podamos llevarlo a cabo sin ningún temor, Señor, sin ningún nervio, sin ninguna pena, sin ninguna contrariedad, Señor. Somos escogidos por ti, Señor, linaje tuyo somos, Señor Jesús. Por eso esta tarde estamos aquí, Señor, dándote las gracias por todo lo que ha hecho en nosotros. Odiarnos siempre, Señor, darnos la dirección. Eso que tú quieres que hagamos, Señor, en tu obra, aquí en el Centro de Restauración, aquí en Guajira, Venezuela. Padre poderoso, que seas tú en control de todo lo que aquí va a acontecer, Señor. Que seas tú hablándole a cada corazón, dándole esa respuesta necesaria, abriendo sus sentidos espirituales, Señor. Que puedan aprender cada día más de ti, Señor, y que no se olvide nunca tu santa palabra, que es la verdad, la vida, lo es todo, Señor. A ti sea toda gloria y honra, sabiendo, Señor, que tú siempre estás obrando aunque no te veamos. Ahí estás tú, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora sí, mi hermano, lo invito a buscar Mateo 4, del 1 al 11. Me regalo también cuando lo tenga. Amén. Y mira cómo comienza la palabra del Señor. Tentación de Jesús, lleva como subtítulo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue llevado Jesús? Amén. Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Palabra del Señor. Fíjese cómo el enemigo atacó al Señor. El Señor venía ya de recibir su bautizo en la sala del río Jordán,
a través de Juan el Bautista, que fue el que lo bautizó. Y ahí del cielo se abrió y Dios dijo: he aquí mi hijo predilecto, en quien tengo complacencia. Después de este hecho, que ya Dios lo dijo, lo reconoció, había varios testigos allí en ese momento. Supieron muchos, sintieron que era el Hijo de Dios, bajo el Espíritu Santo sobre él. Y fíjense lo que hizo con el mismo Espíritu Santo después de ese bautizo. Lo llevó al desierto. Como dije, no lo veamos como algo malo. Lo llevó porque ya ahí Dios había revelado que era su Hijo. Quería probarlo en ese momento. Así como en algún momento nosotros nos bautizamos, ciertamente, recibimos a Cristo. Y es ahí cuando más podemos notar las tentaciones, los tropiezos, las pruebas, ese desierto. Y ahí Dios simplemente quiere ver si en verdad dijimos sí a Jesús de corazón y lo sentimos, si es en realidad. Por eso es una prueba que debemos de pasar mucho, ser valientes, como dice la palabra también. Los valientes arrebatarán en el reino de los cielos. Y es allí donde Jesús nos deja esta enseñanza, este ejemplo, que también nos puede pasar a nosotros. Las tentaciones al comienzo del ministerio de Jesús establecieron un paralelo histórico con el peregrinaje del pueblo de Israel en su viaje a la tierra prometida. Como muchos sabemos también, cuando Dios libertó al pueblo de Israel de los egipcios, estuvieron 40 días en un desierto. Por eso se hace una comparación con ellos también. Jesús también tuvo que huir cuando hubo la matanza de los niños hacia Egipto. Ya para los 12 sí pudo pasar a Jerusalén, a donde se va a estar un tiempo allí con sus padres. La tradición judía en la que se formó Mateo enseñaba que el pueblo de Israel dejó Egipto y viajó por el desierto durante 40 años. Mateo es el que describe este pasaje. Debiendo allí experimentar la total dependencia de Dios. Como muchos sabemos, en el desierto no hay escasez de agua, de alimento, no hay sombra. Lo que se es pura arena, piedra. Y es allí donde Dios nos prueba, quiere ver de qué estamos hechos. Dios hizo que pasaran por esa tierra, ese pueblo, antes de llegar a la tierra prometida. Es una prueba que tenían que pasar, a ver qué fidelidad tenían con Dios y llegar a esa tierra que Él les prometió. Es como decir, si somos obedientes vamos a ver las bendiciones, pero tenemos que ser constantes. Eso sí, porque muchos se empezaron a quejar, como lo dijimos en la prédica pasada, a quejarse, a murmurar. Entonces ahí es donde empiezan a dar vueltas, círculos. La tierra prometida está ahí, a la vuelta de la esquina, pero por testarudos, por cabezones, por cabezadura, por inmadurez, o por no soltar cosas del pasado, a veces nos estancamos. No llegamos a esa tierra prometida y ahí Dios dirá: no pasaste la prueba, sigan intentando. Por eso es importante, mi hermano, que como cristianos tengamos esa identidad siempre allí, constante, leyendo la palabra, congregándonos, alimentando al Señor, orando. Siempre firme con el Señor para poder obtener la victoria, como es el tema de esta prédica. Vencedores como Cristo. Amén. Entonces el Señor le tenía prometida esa tierra, y que también Moisés se preparó en el desierto con 40 días en ayuno y oración. Moisés también pasó en el Antiguo Testamento ese ayuno por 40 días antes de recibir la ley de las tablas, los mandamientos. Esto sale en Deuteronomio 9:9. Vamos a buscar. Y dice así, mi hermano:
Cuando subí a la montaña para recibir la tabla de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho con ustedes, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua. Entonces también pasó por una prueba similar a la de Jesús. Mateo, siguiendo esa tradición, describe a Jesús, el creador del nuevo Israel. No era Moisés, ya era Jesús. Y ese nuevo Israel, esa nueva tierra, ese nuevo pueblo, somos nosotros. Son aquellos apóstoles que estaban en ese momento, somos nosotros. Recordemos que éramos gentiles, pero Jesús quitó toda esa barrera y todos entramos a su reino. Todo aquel que lo acepte. Amén. Por eso somos el nuevo Israel. Jesús también dejando Egipto de niño, como sale en Mateo 2:15, y emprendiendo antes de comenzar su ministerio público, su viaje de fe por 40 días, siendo el número 40 por esta razón sinónimo del tiempo de prueba o preparación para el pueblo o para los profetas, en el cual el juicio divino siempre se manifiesta. Para el evangelista Mateo, Jesús, antes de comenzar su misión de crear al nuevo Israel, la comunidad de discípulos, debe ser probado en el mismo escenario que lo fue probado Moisés, el formador de Israel del Antiguo Testamento. Y pasando la prueba, Jesús demuestra que está listo para llevarnos a la tierra prometida. Como bien leímos, Jesús salió victorioso de esta prueba, esa tentación que le puso el enemigo. Y Él nos llevará a esa tierra prometida que es su reino celestial. ¿Usted lo cree así? Ese reino que Él proclama. En este pasaje se relata el episodio en que el Señor Jesús, después de ser bautizado y llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Esta experiencia es crucial porque demuestra la humanidad de Jesús, su resistencia al pecado y su dependencia de la palabra de Dios. La tentación de Jesús refleja las pruebas que enfrentamos y nos enseña a superarlas mediante la fe y obediencia a Dios. Aquí se demuestra la naturaleza de Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina. La humana podemos ver que fue tentado, hasta sintió hambre. ¿Qué más nos explica en estos 40 días? Frío, sol, muchas cosas que Jesús pudo haber pasado, como también nosotros lo podemos pasar. Sin embargo, el siendo el Hijo de Dios, no se limitó por eso. Él tuvo fe, confió en la palabra y en la promesa del Señor. Él no bajó la cabeza del diablo. Así como Jesús venció la tentación a través de la palabra de Dios, nosotros también podemos resistir el mal si nos aferramos a la Escritura y adoramos solo al Señor. ¿Qué hizo Jesús aquí? Él citó pasajes del Antiguo Testamento. Por eso pudo defenderse. Sabía que era lo que estaba diciendo. Tenía su identidad clara como hijo de Dios. No se dejó apabullar por el enemigo. Es un claro ejemplo, y aquí está escrito de lo que hizo Jesús, lo que podemos hacer nosotros como hijos de Dios también. Claro, Él es, como decía, pues, el Hijo de Dios, Él es el mismo Dios. Él no pecó, mientras Él estuvo en la tierra, Él no pecó. Pasó por muchas cosas que nosotros podemos pasar hoy en día: hambre, problemas, señalamientos, burlas, opresiones, muchas cosas. Por eso nos dejó ese ejemplo. Pero Él nunca pecó. Él lo hizo como ejemplo para que nosotros viéramos. Él pudo, nosotros podemos. ¿Quién lo cree así? En nuestra vida diaria enfrentamos tentaciones similares. Quien ha sentido deseo de poder, de reconocimiento y de satisfacer nuestras necesidades por encima de todo.
Aquí en este capítulo podemos entender cómo Jesús venció la tentación y nos deja como enseñanza importantísima para nuestra vida cristiana. Hay muchos que no esperan el tiempo al Señor, se desesperan, no consultan a Dios, no oran, sino que quieren resolver toda la fuerza a su tiempo, aún conociendo la palabra. ¿Qué implica que el Hijo de Dios haya sido tentado? El hecho de que Jesús fuese tentado muestra su naturaleza humana real, no era inmune a la prueba. Pero a diferencia de nosotros, no pecó. Su victoria sobre la tentación nos da esperanza de que con la ayuda de Dios también podemos resistir. ¿Cómo podemos resistir? Con la ayuda de nuestro Señor, con la palabra, con la oración. Los invito, mi hermano, a que busquen Hebreos 4:15. Me regalan a mí cuando la tengan allí, mi hermano. No se olviden nunca de traer su Biblia, que la tenga física mejor. Claro, con el teléfono es más rápido, pero no dejemos de traer nuestra Biblia. En Hebreos 4:15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿En qué fue tentado? Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Obviamente aquí no habla de nuestro Señor Jesucristo, ese sumo sacerdote, ese hermano mayor, ese abogado que tenemos para con Dios. Él conoce cada uno de nosotros, Él sabe por qué toda la dificultad, tentación podemos pasar. Él la pasó, pero Él demostró que salió victorioso de todo eso. Todo ese ejemplo, y tenemos que aferrarnos a eso, a la palabra. Jesús pudo, nosotros también podemos ser victoriosos en el desierto, en la prueba, donde estemos. Amén. En Filipenses 2:7-8 nos dice: sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Recordemos que Jesús estaba con Dios, se despojó de todo ese reinado y bajó a la tierra para ser como uno de nosotros, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aún Jesús, con todo el poder por ser hijo del Señor, no hizo nada así para salvarse a él mismo. No usó eso divino que es el Hijo de Dios, de poder convertir cosas en alimento para sí mismo, salvarse de la muerte. Él no hizo eso. Él tenía un propósito, un destino que Dios le marcó, y Él lo cumplió hasta el final. Tuvo su momento de debilidad, como también nosotros lo tenemos en algún momento. Sin embargo, Él fue y cumplió con ese propósito, con que fue enviado a la tierra, que fue de salvarnos a todos, morir en esa cruz, subirse allí. Él podía bajarse y encomendárselo a otro, o simplemente no morir, pero ese era lo que tenía como propósito en su vida, para que lo envió el Señor. Y fíjense que fue obediente hasta la muerte. En Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, si usted soporta cualquier tentación, siéntase bienaventurado, porque ha pasado la prueba. El Señor le dará esa corona, el Señor le abrirá esa puerta en los cielos cuando partamos de este plano terrenal.
Amén. ¿Qué significa? Que no solo de pan vivirá el hombre. La tentación de convertir piedras en pan representa la lucha entre satisfacer las necesidades físicas y depender de Dios. Cristo nos enseña que la verdadera vida proviene de la palabra de Dios. Como Él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Él en ese momento pudo haber convertido esas piedras en pan, pudo haberse comido, pero ese no era el propósito de Dios. Dios lo tenía reservado para hacer otro milagro y en otro lugar. Si lo fuese hecho allí, le fuera hecho caso al demonio. Y Jesús no era del demonio, Jesús es hijo de Dios. Él hizo su primer milagro, fue cuando convirtió el agua en vino y lo hizo en público. En ese momento es que Dios lo había destinado, no para ese momento. ¿Cómo podemos tentar a Dios en nuestra vida actual? Tentar a Dios es exigirle pruebas de su fidelidad en lugar de confiar en Él. Como sabemos, Satanás llevó a Jesús al pináculo, a un techo alto, para que se lanzara, para que dijera a Dios: si tú verdaderamente eres hijo de Dios, como lo dijiste en tu bautismo, lánzate, que Dios te va a agarrar en el aire. Su ángel va a enviar a que no te mates. Estaba como viendo de que Jesús tentara a Dios Todopoderoso. Muchas veces lo hacemos cuando luchamos por provisión y no esperamos su respuesta, su voluntad. Deuteronomio 6:16 nos dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaréis en Masá. Esta fue la palabra que Jesús citó del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:16. Por eso Él lo dijo en ese momento. En 1 Corintios 10:9 dice: ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Al Señor solo adorarás y solo a Él servirás. Implica esto en nuestros días. La idolatría moderna puede tomar muchas formas. El éxito, el dinero, las redes sociales, muchas cosas pueden atraernos. Podemos idolatrar muchas cosas sin querer o queriendo. Eso se trata del mundo, en la toxicidad. Por ejemplo, las redes sociales, muchos que se levantan o se acuestan y están ahí pendientes en las redes sociales. ¿Qué está demostrando ahí? Que le importa más ver Facebook, Instagram, ver otras cosas en vez de buscar el Señor, de la paz, del gozo que el Señor nos da. El dinero también es otra fuente de idolatría. Todo aquello que nos aleja de la mirada de nuestro Dios es idolatría. Jesús nos recuerda que solo Dios merece nuestra adoración y servicio. Éxodo 20:3 nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Mateo 6:24 nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro. Estos son versículos que hablan de la idolatría, que no podemos tener dos dioses. Dios solo es uno y solo a Él debemos adorar, debemos alabar, exaltar. Muchos se preguntarán, también yo me lo llegué a preguntar: ¿amar a un niño es idolatría? Pues si ese hijo demanda demasiada atención, puedes atenderlo, pero también tienes que ser consciente de que Dios existe, Dios está allí.
Y tenemos que inculcar también eso en la familia. Hay un tiempo para Dios que hay que apartar, un tiempo especial, un tiempo de oración. Para todo puede haber tiempo, pero tenemos que coordinar eso. Dedicar el tiempo a la esposa, a los hijos, a la familia, pero nunca dejar a Dios de último. Él tiene que estar el primero en todo. Así podemos obtener victoria y Dios se encargará de todo lo nuevo. Hay veces que he visto que muchos idolatran a sus hijos. Los ponen en un sitio donde no los molesten, no los fastidien, le dan lo que quieren. No hay como ese valor, ese respeto al Señor. ¿Por qué lo digo? Porque si educamos bien a los niños, a los jóvenes, ellos van a ver ese momento que tú le dedicas a Dios, que es el número uno de tu vida, que ellos lo van a aprender. Hay que saber esas palabras exactas con que dirigirnos a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestras esposas, porque a veces hay uno de la pareja que no llega, no va a desplazar su pareja porque es inconverso, pero sí tiene que dedicar el tiempo a Dios y que él vea que Dios es prioridad en su vida y que debe ser lo primero. Amén. Cuando pasa la tentación, llega el consuelo desde el cielo. Dios permite la tentación, pero también provee consuelo y fortaleza. No estamos solo en la lucha. ¿Quién lo cree así? En 1 Pedro 5:10 nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, que dice aquí, que es nuestro Señor que nos llamó, después que hayamos padecido, hayamos pasado por ese proceso, ese desierto, Él mismo nos va a perfeccionar. Sabemos que de la prueba, el que resiste, persevera, sale victorioso. Se afirma su fe, se fortalece, sale fortalecido y con mejor semblante. Para eso son las pruebas, mis hermanos. Y sabemos que Dios hará, nuestro Señor Jesucristo estará allí después que pasemos ese proceso y nos diga si pudimos. Recuerden, mis hermanos, que para enfrentar la tentación por la espada del Espíritu, como en la Biblia, debemos prepararnos, escudriñar, debemos retener lo que aprendemos y accionar, realizar lo que aprendamos. Nuestro Señor Jesús comprende nuestras luchas porque fue tentado en todo, pero sin pecado. El desierto nos forma. Las pruebas no son para destruirnos, sino para formar carácter y confirmar nuestra dependencia de Dios. Así que en cada desierto lo que tenemos es que tener esa fe inquebrantable al Señor, agarrarnos de Él y no soltarnos, pase lo que pase. Porque allí le estamos demostrando al Señor que somos verdaderos cristianos, hijos de Él, del Todopoderoso. Amén. No dialogar con el tentador, como podemos ver en este pasaje. Jesús no razona con Satanás. Él no se deja llevar, Él no dice, sí, tal vez lo haga. Vamos a decir, Dios en verdad me va a rescatar. No entabla conversación con Él. No se pone a darle la razón, sino que responde con la verdad absoluta de la palabra. En todo momento Él respondió fue con la palabra. Él no recibió el fuego a Satanás. Confió en la palabra de su Padre Celestial y obtuvo la victoria. Por eso es un ejemplo para nosotros. Si conocemos la palabra y la ejecutamos, nadie nos podrá engañar. Venga quien venga, seremos victoriosos en el nombre poderoso de Jesús.
Jesús no utilizó su poder divino para aliviar sus propios problemas, como vimos. Él pudo haber cambiado esas piedras por pan, pero no lo hizo. Tampoco se tiró del pináculo para su propio prestigio o fama. Tampoco tuvo ese poder porque, como vemos aquí, el diablo le ofreció reino de castillo, como a veces los enamorados le ofrecen a su novia. Satanás aquí le ofreció todo eso que le mostró, todo eso reinado, a cambio de que se postrara a él. O sea, que reinara en todo ese mundo, pero sin Dios. Porque hacerle caso al demonio, ahí va a reinar a él. Y al arrodillarse solamente iba a alabar a Satanás. Hizo Jesús, él le dijo que no. Así que esta es una gran enseñanza. Y fíjese, el Señor resistió, como dice su palabra, resistía a él y él huirá de ti. Y a la final, ¿quiénes vinieron? Los ángeles y le sirvieron. Amén. Podemos decir, ya finalizando, que aunque hayamos sido marcados en el bautismo como hijos de Dios, también atravesaremos el desierto de este mundo, lleno de pruebas que constituirán un desafío, será un desafío para cada uno de nosotros, para nuestra fe, para nuestra idea de Dios. El camino que nos lleva a la vida eterna es estrecho y difícil, mis hermanos. Hay que ser valiente, hay que ser fuerte en la palabra para decirle no a las tentaciones. En este mundo hay demasiadas tentaciones. Que ir llorando, por decir un ejemplo, un hombre llorando a una mujer, te aconseja lo malo. Te ven en una parte que quieren estar libre, sano, te va a llegar ahí ofreciéndote un cigarro, una cerveza, algo que sabe que tú puedes estar dejando, pero ahí va a estar esa tentación. Si no eres fuerte, mi hermano, la debilidad lo va a agarrar allí. Y ya al aceptar uno, puede venir muchas más y puede volver a lo mismo, tal vez peor. Entonces hay que ser fuerte y valiente como cristiano, tener esa identidad allí siempre presente. Como dije, el camino que nos lleva a la vida eterna, ese reino celestial, es estrecho y difícil, pero de la misma manera que Jesús fue servido por los ángeles, Dios pondrá en nuestro camino a esos ángeles que nos proveerán de lo que podamos necesitar en ese momento, física y espiritualmente. Así como Jesús venció la tentación con la palabra de Dios, nosotros debemos enfrentar las pruebas con fe y obediencia. En el desierto de la vida no sobrevivirás por tus sentimientos, por tu propia fuerza, sino por la verdad absoluta de Dios. Tenemos que tener esto claro. Recordemos esa mano poderosa que Jesús utilizó y Él nos la dejó, como es la palabra, el Espíritu Santo y la resistencia. Vamos a alabar al Señor, mis hermanos. Te invito a ponerse de pie. Te alabamos, bendito Dios. Entendemos, Señor, que para vencer toda la tentación debemos parecernos más a ti, Señor. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Lengua para que crezcas tú.
Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Crece tu Señor, yo quiero más de ti, más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, que creo mi voluntad a ti, con lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero llevar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, que tengo mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero entrar para que crezcas tú. Yo quiero entrar para que crezcas tú. Yo quiero entrar para que crezcas tú. Gloria a ti, Señor. Para esto poderoso y esta tarde maravillosa, Señor, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que estás haciendo de nosotros, Señor. Que esa identidad sea marcada desde dentro de nuestro ser, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos cada día a ser como tú, Señor, a que venga la carne, a que hagamos esa palabra tuya, Señor, en nuestro corazón, ese tesoro valioso, incalculable, que podamos ejecutarlo, Señor. Danos valor para salir adelante en las pruebas, Señor, y decirle no a la tentación, al enemigo, a lo que el mundo ofrece, Padre Santo. Queremos que esa fe en ti crezca cada día, Señor, que seamos ayudados por tu Espíritu Santo, Señor, para luchar contra cualquier adversidad, cualquier prueba, tentación que podamos estar confrontando en estos momentos. Padre Santo, danos respuesta siempre, Señor. Ayúdanos en todo momento, Señor, porque así como vienen las pruebas, también viene tu respuesta, Señor. Afínanos en tu camino, Señor, y que de aquí siempre salgamos fortalecidos, Señor, siempre buscando en tu palabra, siempre en oración, Señor, siempre con tu Espíritu Santo guiándonos, dirigiendo. Te entregamos todo, Señor, cuanto tenemos y somos, Señor, para que tú nos moldees, para que podamos cumplir con ese propósito que fuimos enviados. Somos escogidos tuyos, Señor, y decimos, aquí, utilízanos, Señor, grandemente en todas partes de donde estemos, Señor, a donde tú nos envíes, y que podamos ser esos hijos tuyos, Señor, que podamos entrar a ese reino y que muchas almas puedan llegar a tus pies, Señor. Utilízanos grandemente. Dejamos todo en tu mano, Señor, sabiendo que tú obras grandemente en cada uno de nosotros, en este país, en el mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo.